Bienvenidos, esto es Informe Extra. Como se sabe, Edmundo González Urrutia, presidente electo de los venezolanos y quien legítimamente debería asumir la presidencia en enero del próximo año, se ha visto forzado a partir al exilio debido a las amenazas del régimen encabezado por Nicolás Maduro. Ahora Edmundo González se encuentra en España, lo que genera muchas dudas acerca del futuro de la oposición al régimen. Para analizar este tema nos acompaña Darwin Izaguirre, coordinador de Vente Venezuela en el Perú. Darwin, gracias por acompañarnos. Gracias por la oportunidad. No, gracias a ti. Bueno, la salida, el exilio de Edmundo González Urrutia, ¿qué representa para la oposición? ¿Representa una claudicación ante el régimen o qué significa? Sí, no, todo lo contrario, la lucha continúa. De hecho, lo dijo la misma María Corina en su comunicado, lo dijo Edmundo González. Esa salida se debe a varios factores. Primero, por la coacción que sufrió Edmundo González en las últimas semanas, amenazas constantes, hostigamiento por parte del gobierno venezolano. De hecho, desde el punto de vista judicial, le habían enviado varias notificaciones para que se presentara ante los tribunales a rendir algunas declaraciones con lo que consideraba el gobierno que él estaba ejerciendo funciones del Consejo Nacional Electoral a presentar resultados. Pero la realidad va más allá de eso. Es una estrategia de miedo, una estrategia de coacción para tratar de callar las voces del liderazgo de la oposición en Venezuela. Esas amenazas ya eran constantes. Incluso el abogado de Edmundo González se reunió con el fiscal, a lo cual el fiscal rotundamente le dijo que Edmundo González en cualquier momento podía ser apresado por la dictadura venezolana. Entonces se tomó la decisión, a pesar de que en principio Edmundo no quería salir del país. El mismo comando de campaña, la misma familia también de Edmundo González, una persona que ya tiene cierta edad, una persona mayor, y tomaron la determinación que lo mejor es ejercer la lucha desde el exterior. Yo creo que desde afuera puede hacer más que dentro de Venezuela, que estaba encerrado, estaba hostigado, coaccionado, tratando de callarlo. En cambio, desde afuera creo que él puede hacer un trabajo extraordinario como presidente electo, buscando la deslegitimación de Nicolás Maduro y la legitimación de él como presidente electo de Venezuela. Ahora, teniendo en cuenta que él tuvo asilo diplomático en la Embajada de Países Bajos, después en la de España, también que en julio Costa Rica le ofreció asilo, ¿por qué Edmundo González ha solicitado asilo a al gobierno de España? ¿Por qué este país y no otro? Bueno, no sabemos todavía cuál fue la determinación por la cual él decidió ir por España, pero sabemos que él tiene sus familiares, una hija creo que tiene en España. De hecho, ya habían manifestado con anterioridad el gobierno español, también ya una semana antes, unos días antes, había comunicado de que le ofrecían todo el resguardo y la seguridad, incluyendo desde su embajada en Caracas, Edmundo González. Entonces, en esa evaluación que hizo de los países que se habían ofrecido, terminó decidiéndose por el gobierno de España, que envió un avión de las Fuerzas Armadas desde la isla de República Dominicana para que se lo pudieran trasladar hasta España. Pero lo más probable es que sea una decisión por temas familiares. Ahora, hay un actor clave en todo esto que es José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente de España y de manera extraoficial defensor y vocero del régimen ante la comunidad internacional. ¿Qué rol o qué tan importante ha sido la labor de este personaje tan cuestionado para conseguir que se le otorgue el salvoconducto al presidente electo de Venezuela? Bueno, Zapatero ha sido reconocido, digamos, como un factor de diálogo entre la oposición y el gobierno durante muchísimos años. De hecho, hay personas que se oponen al trabajo de Zapatero, como hay personas que se lo reconocen. Los acuerdos de Barbados, por ejemplo, que comenzaron en el año pasado para que se pudiera dar este proceso electoral del 28 de julio, Zapatero fue una figura clave. Sin embargo, hay grupos también, incluso de la oposición política en España, que
abiertamente han cuestionado el trabajo de Zapatero porque dicen que su trabajo dentro del diálogo es servir como oxígeno a la dictadura, más allá de hacer un diálogo político para tratar de buscar una salida pacífica, una transición ordenada en Venezuela contra la dictadura venezolana. Siempre el gobierno termina imponiendo su criterio en todos los diálogos que se han hecho desde el año 2002 para acá. El trabajo que ha sido Zapatero siempre intermediario durante estos últimos años ha sido un factor clave, por supuesto, para toda los cuestionamientos que se han hecho dentro del marco del diálogo en Venezuela, pero más allá de eso, se logró por lo menos que se realizara el proceso electoral el 28 de julio, y bueno, ya vimos los resultados de lo que ocurrió, pero sabemos que también Zapatero es factor, pieza clave dentro del gobierno del actual presidente de España, y es bastante probable que él haya intercedido, ha sido intermediario para el traslado de Edmundo González Urrutia a suelo español. Ahora, al respecto, José Manuel Álvarez, que es el ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Pedro Sánchez, ha señalado que no hubo ningún tipo de negociación política entre el gobierno de España y la dictadura venezolana. Sin embargo, como tú bien señalas y como posteriormente ha señalado Delcy Rodríguez, que es vicepresidenta del régimen y además ministra de Petróleos, parece que sí se han dado negociaciones. Incluso ella asegura que hubo amplias negociaciones y contactos. ¿A qué atribuyes estos discursos contrapuestos? Sí, lo más probable es que eso esté ocurriendo en el contexto de lo que está sucediendo dentro de la política, digamos, dentro de lo que está ocurriendo en España, ese debate que se está llevando a cabo dentro del Congreso, y que eso influye realmente en la política española. Sabemos que esos son asuntos internos también de España, de ello tratar de sacudirse a la dictadura de Nicolás Maduro, a pesar de que haya ahí, digamos que como es un gobierno de pro izquierda, se puede visualizar que pudiera haber algún tipo de negociación más allá Claro. del término político entre el gobierno de España y Venezuela, y con la interferencia de Zapatero, pero sabemos que la situación interna también en España, la división política y lo que está ocurriendo en el contexto de la política española también influye muchísimo en las decisiones que pueda tomar el gobierno de España. Hoy, por cierto, en estos momentos se está debatiendo dentro del Congreso español la legitimación de Edmundo González como presidente electo ante el gobierno de España. Es decir, ahorita, en estos momentos, se está debatiendo si se reconoce a Edmundo González como el ganador y que ese reconocimiento se eleve hacia la presidencia de España. Ahora, justo sobre ese punto, ¿no? El ministro de Relaciones Exteriores ha señalado que el objetivo del gobierno de Pedro Sánchez es proteger a los opositores y conseguir el triunfo de la voluntad democrática expresada en las urnas el 28 de julio. Sin embargo, a pesar de señalar esto, le dan asilo a Edmundo González Urrutia sin reconocerlo oficialmente como presidente de España. ¿No te parece que acá también hay una incompatibilidad y que bien el gobierno de Pedro Sánchez podría haberlo reconocido, siendo consecuentes con lo que señala su ministro de Relaciones Exteriores? Sí, por eso que decía que ese asunto interno entre el gobierno de España y la política interna española es un poco complejo. Hoy, por eso que el Congreso español debate esa situación de legitimar a Edmundo González y elevar esa propuesta del Congreso español a la presidencia de la República, que tome una decisión certera, una posición firme en cuanto a lo que está sucediendo en Venezuela, no con pañitos tibios y medias tintas. Entonces va a ser bastante interesante lo que va a suceder el día de hoy en España y la decisión que pueda tomar el presidente español en los próximos días. De hecho, hoy, por cierto, va a haber una gran movilización en España, en Madrid, a favor de Edmundo González Urrutia. Hoy en la tarde, a las 5 de la tarde, creo que comienza la movilización. Ahora, muchos señalan que hay una suerte de complicidad por lo siguiente. Si bien se le ha otorgado, para empezar, al gobierno de Nicolás Maduro, a la dictadura le convenía la salida de Edmundo González Urrutia.
Por otra parte, el gobierno de España le da el asilo, pero sin reconocerlo oficialmente como presidente electo. Entonces esto para muchos revela una suerte de complicidad. ¿Cómo ves este análisis que muchos periodistas consideran? Sí, es que hay cosas que parecen obvias por, digamos, por diferentes consecuencias. Primero, vemos que el gobierno español es un gobierno pro de izquierda y hemos visto posiciones también parecidas en otros países de Latinoamérica, gobiernos que son pro de izquierda y que por ese acercamiento ideológico podrían tener ellos algún tipo de afinidad con el gobierno venezolano. Pero en este caso nosotros sabemos que esto escapa más allá de un dogma y de una ideología política. En Venezuela el término es que estamos hablando de una situación humanitaria que no ve colores políticos ni tampoco ideologías políticas. Más allá de negociaciones internas o externas que pueda tener un gobierno con otro, siempre se tiene que velar por los principios éticos, morales, de libertad y que prevalezca la justicia, más allá de los puntos de vista ideológicos. Nosotros estamos exigiendo como venezolanos, ante los ojos del mundo, que se respete la voluntad popular de venezolano expresada el 28 de julio, que se respeten los derechos humanos y que Nicolás Maduro sea visto como realmente es, un dictador que ha violado los derechos humanos, que ha matado, masacrado, tortura a venezolanos en las cárceles y además de eso, que se cumpla lo que realmente expresó el venezolano en la Junta del 28 de julio. Ojalá que el gobierno español tome una determinación y una decisión firme y certera en cuanto a lo que sucedió el 28 de julio, que vaya más allá de un sesgo ideológico y partidista y de... Compatible con sus aliados, como por ejemplo los de Sumar, ¿no? Claro. Muy bien, vamos a una pausa y continuamos ahora para analizar la posición, más allá de Edmundo González Urrutia, la situación de María Corina Machado y la oposición en su conjunto ya en Venezuela. Seguimos en Informe Extra acompañados de Darwin Izaguirre, coordinador de Vente Venezuela en el Perú. Darwin, en el bloque anterior vimos lo que podría estar detrás de la decisión del gobierno de Pedro Sánchez de otorgar el asilo político a Edmundo González Urrutia, presidente electo de los venezolanos. Ahora bien, tocaría analizar ahora la situación de la oposición en Venezuela y tener claro que la verdadera líder de la oposición o quien ejerce el verdadero liderazgo y que encabeza las manifestaciones y los discursos es María Corina Machado. ¿Cómo queda su figura política tras la salida de Edmundo González Urrutia? ¿Se fortalece, se debilita, aumenta el peligro contra, digamos, su libertad y su integridad? ¿Cómo ves su situación ahora? Sí, bueno, María Corina Machado en su comunicado, ella lo ha dicho tajantemente, ella se ha quedado en Venezuela para seguir luchando con los venezolanos dentro de Venezuela. Ella está resguardada, se encuentra resguardada, ella sabe en qué momento puede salir a la calle y ella lo ha dicho en diferentes oportunidades. Cuando hay que resguardarse, hay que resguardarse, cuando hay que cuidarse las espaldas, hay que cuidarse las espaldas y cuando hay que salir a la calle, hay que salir a la calle. Ella ha mantenido su posición firme, va a continuar en Venezuela luchando con los venezolanos. Anunció que Edmundo González va a hacer lo propio desde el exterior. Ella considera que el mundo puede hacer muchísimo más fuera de Venezuela que dentro de Venezuela. El trabajo de poder buscar la legitimación en los diferentes estados. Estamos a puerta, por cierto, de una Asamblea General de la ONU donde el caso de Venezuela está en agenda. La OEA sigue en consejo permanente. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya catalogó al gobierno de Nicolás Maduro como terrorismo de Estado por todas las cosas que han estado ocurriendo, no solamente después del 28 de julio, sino antes del 28 de julio con el informe que presentó Bachelet ante la OEA y que fue elevado ante la Corte Penal Internacional. El trabajo que va a hacer María Corina Machado es el mismo que ha estado realizando, seguir motivando a los venezolanos en Venezuela a continuar la lucha, a no bajar la cabeza, a seguir levantando los brazos
para recuperar nuestra libertad, y nosotros, los venezolanos en el exterior, la diáspora de más de 8 millones de venezolanos, seguía haciendo lo propio. Por cierto, mañana tenemos una actividad de manera simultánea en todos los países de la región y en países de Europa y Asia. Vamos a estar elevando un documento a la Embajada de Brasil, a los consulados y embajadas, y también tenemos una agenda para este mes donde vamos a estar realizando actividades de calle y actividades y concentraciones en oficinas de organismos internacionales. Ahora, teniendo en cuenta ya digamos, la postura, la situación de María Corina Machado, digamos que está bien resguardada, queda claro que si bien se mantiene la esperanza de la oposición y se mantienen firmes en su lucha contra el régimen, la realidad es que la dictadura ha incrementado la represión y se ha radicalizado. Teniendo en cuenta esto, ¿qué otras alternativas existirían, digamos, paralelas a la plataforma unitaria democrática como para que se pueda producir la salida del régimen? ¿Existen posibilidades, por ejemplo, de un quiebre en las Fuerzas Armadas venezolanas? Eso siempre ha estado latente. Las Fuerzas Armadas venezolanas, de hecho, cuando ocurrió las elecciones del 28 de julio, en los propios cuarteles el gobierno de Nicolás Maduro perdió las elecciones. Es decir, la mayoría de los militares votaron en contra de Nicolás Maduro. Se saben que los mandos medios, lo ha dicho la misma María Corina, lo han dicho diferentes analistas políticos venezolanos, los mandos medios de la Fuerza Armada venezolana están en contra de Nicolás Maduro. Por eso que en los cuarteles están encerrados. Hay 158 militares presos, pero encerrados en el sentido de que no los sacan a la calle a reprimir al pueblo. Utilizan es la guardia del gobierno y utilizan es la policía política del gobierno para poder reprimir, para poder hostigar y perseguir y meter presos a los venezolanos dentro de Venezuela y llevarlos a esas cárceles comunes. Pero los militares están encerrados. Es bastante probable que haya institucionalmente la Fuerza Armada en estos momentos haya unas pugnas fuertes internas, así como también en otras instituciones de Estado. Otras alternativas, a nivel internacional, nosotros estamos esperando que la Corte Penal Internacional de una vez por todas emita una sentencia definitivamente firme y una orden de aprehensión internacional. Lo que pueda pasar después de allí ya sería cuestión de cómo lo tomarían los diferentes países del mundo, cómo lo tomarían la misma ONU, cómo lo tomaría la misma Corte Penal Internacional. Nosotros estamos esperando que exista una real amenaza creíble para que Maduro pueda ceder el poder. Ahora, por otra parte, varios medios de comunicación empiezan a mencionar a Blackwater como una posibilidad para la salida de Nicolás Maduro. Esta empresa militar privada, los llamados contratistas, más conocidos como mercenarios. ¿Qué tan real ves una posibilidad de una intervención de esta organización? Sí, bueno, esto es una opinión mía personal, digamos, subjetiva, pero hemos visto cómo desde el día de ayer se publicaron en una página que no sabemos cuál es su procedencia, que lo retuiteó el mismo Eric Prince, donde se habla que dentro de 7 días va a comenzar una especie de plan para poder liberar a Venezuela. No sabemos de qué se trata porque desde la plataforma unitaria, desde el comando unitario, nosotros estamos siguiendo otro tipo de lineamiento, estamos trabajando en base a buscar una transición pacífica y en paz, buscando la forma de que el gobierno de Nicolás Maduro y los jerarcas del régimen acepten una negociación, acepten las garantías, los insumos y los incentivos para que puedan salir del poder por las buenas, acepten algunos asilos políticos y se pueda iniciar en Venezuela una transición en paz. Sin embargo, hay un grupo organizado de venezolanos en el exterior, en diferentes partes de Venezuela, organizaciones independientes, ONG, asociaciones civiles, que están organizando trabajar con ese tipo digamos, de instituciones u organismos militares o ejércitos privados para tratar de buscar una salida militar en Venezuela. Y sabemos que ellos, es como toda empresa privada, cobra un monto específico de dinero por cada cabeza de la persona que vayan a buscar. Y no sabemos realmente cuál es el plan, pero eso es algo que está ahorita sobre el tapete, que está ocurriendo, efectivamente está ocurriendo, y no sabemos cómo se va a desarrollar y cómo va a terminar todo eso. Lo cierto es que desde el Comando Nacional de Campaña nosotros todavía no hemos visto ese factor como parte del plan. Se está trabajando de otra manera porque hasta el 10 de enero, como lo hemos dicho, hasta el 10 de enero, que es el día, la fecha crucial, debería asumir
la presidencia de Edmundo González Urrutia, como lo dice la Constitución venezolana. Perfecto. Darwin, vamos ahora a una pausa y regresamos con el último bloque. Seguimos en Informe Extra. En esta edición hemos analizado la situación de la oposición venezolana tras la salida de Edmundo González Urrutia, el exilio a España de este líder opositor, el presidente electo de los venezolanos. Ahora, Darwin, una última pregunta para terminar. Está el tema del gobierno del Brasil, que tiene una posición ambigua. Por un lado, digamos que respaldan en los hechos la situación que se viene dando por parte de la dictadura, al señalar, por ejemplo, que se hagan unas nuevas elecciones, que se respete la soberanía de los venezolanos, entre otras cosas así. Sin embargo, por otra parte, han asumido la custodia de la embajada de Argentina en Caracas, donde hay perseguidos políticos. ¿Cómo analizas la posición del gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva, teniendo en cuenta que él es fundador del Foro de Sao Paulo y también miembro del Grupo de Puebla? Sí, precisamente es por eso que mañana vamos a movilizarnos los venezolanos en el mundo a entregar un documento donde le vamos a hacer una serie de exigencias muy respetuosas, por supuesto, al presidente Lula da Silva. Nosotros sabemos que desde el punto de vista ideológico, con lo parecido a la posición de España, ellos tenían una cercanía con Nicolás Maduro. Además, como lo acabas de decir, ellos son parte del Foro de Sao Paulo, fundado por el mismo Lula da Silva. Han tenido una estrecha relación no solamente con Nicolás Maduro, sino anteriormente con el presidente Chávez. Pero yo creo que en el fondo Lula da Silva sabe lo que significaría la permanencia de Nicolás Maduro en el poder. Las últimas encuestas ahora arrojan, del mes de agosto, por cierto, que fueron publicadas hace poco por la empresa Megaanálisis, de que el 44% de los venezolanos ahora anuncian de que en los próximos meses, en caso tal de que no se pueda desarrollar en Venezuela una transición pacífica, van a abandonar el país, van a empezar a emigrar, escapando, por supuesto, primero del hostigamiento, la persecución y las amenazas, y de la crisis política y crisis económica que se vive en Venezuela. Entonces estamos hablando de casi 10 millones de venezolanos que podrían salir a la frontera. ¿Cuáles son los países directamente más afectados? Brasil y Colombia, porque son los que están en la cercanía de la frontera. Eso lo sabe Lula da Silva. Eso podría desequilibrar totalmente la región, puede desequilibrar y generar un impacto gravísimo en toda Latinoamérica, y Lula da Silva y Petro serían los primeros, los llamados a reconocer de que eso puede significar en la región, ponerlos en alerta, y puede desequilibrar problemas y crisis del índole económico, social, por esa gran cantidad de venezolanos que pueden salir un éxodo masivo. Así que nosotros, por eso mañana vamos a movilizarnos a todas las embajadas y consulados de Brasil, a hacer una serie de exigencias y peticiones al gobierno de Lula da Silva para que tome una determinación certera sobre lo que está ocurriendo en Venezuela, y que su posición para nosotros es muy importante, como también la de Petro, presidente de Colombia. Perfecto. Darwin Izaguirre, coordinador de Vente Venezuela en el Perú. Darwin, ha sido un gusto. Gracias por la oportunidad. Gracias a ti. Bueno, como hemos podido apreciar, la permanencia de Nicolás Maduro en el poder es inconveniente para los países vecinos, lo que podría estar siendo influyente en la postura de gobiernos que anteriormente eran abiertamente partidarios de esta dictadura, como los de Colombia y el Brasil. Asimismo, queda claro que, aún a pesar de la salida de Edmundo González Urrutia de Venezuela, la oposición se mantiene firme en su lucha por la democracia contra el régimen encabezado por Nicolás Maduro. Hasta aquí, Informe Extra. Gracias por acompañarnos.